Hola despiertos, bienvenidos a Liberémonos de la Matrix. En 1997, el famoso programa de radio estadounidense Coast to Coast AM entrevistó a un hombre llamado Mel Waters, que afirmaba que en su zona de propiedad, ubicada en la colina de Manatee Ridge, en Washington, había una especie de extraño agujero donde las personas habían ido durante años para arrojar residuos como frigoríficos, madera, tierra, ganado, etc. Uno de los misterios del agujero, según Mel, era que no tenía fondo. Con el paso de los años, la basura acumulada no se veía. Iluminaba el agujero y no se reflejaba el fondo o los lados. Mel fue realizando su propia investigación. Tiró un cubo de metal por el agujero sin oír ningún tipo de sonido metálico. También lo probó con televisores de tubo sin escuchar ninguna explosión, solo silencio. Por lo que se podría decir, el agujero no tenía fin. Además de que este tiene unos 3 metros de diámetro con una especie de muro de contención a su alrededor y sin fondo aparente. Probó bajando un hilo de pescar con un caramelo atado al principio de la línea, pensando que cuando llegara al final el agua lo disolvería. Después de llegar a los 500 metros hacia abajo, lo volvió a subir con el caramelo intacto. Así que realizó la misma operación con un plomo de unos 500 gramos y unido a más carretes. Uno pensaría que después de cerca de 3.000 metros de línea de pesca colgante, tocaría fondo, pero no fue así. Lo que más estremeció a Mel fue cuando uno de los lugareños tiró a su perro muerto por el agujero. Unos días más tarde, el hombre inexplicablemente vio a su perro corriendo de nuevo. Según Mel, después de la emisión del programa de radio, el gobierno lo obligó a salir de sus terrenos. El ejército se hizo con la zona. El personal uniformado le amenazó si continuaba hablando del tema. La excusa que le obligaron a dar fue que un avión se había estrellado en sus terrenos. Mel volvió a realizar otra entrevista 3 días después de lo que le sucedió, explicando cuáles eran los verdaderos intereses del gobierno. El resultado no se hizo esperar. El gobierno se quedó con todos sus terrenos. Según algunas informaciones, Mel recibía del gobierno de Estados Unidos $250,000 en su cuenta cada mes y se trasladó a Australia, donde se dedicaría a la investigación y conservación ambiental. Pero antes del 2000 todo cambió, ya que algunas personas explicaron que Mel regresó a los Estados Unidos para arreglar algunas cosas personales, cuando la policía, con la excusa de que necesitaban una declaración, al parecer lo secuestraron. Se despertó en un callejón de San Francisco con varios hematomas y con los dientes posteriores rotos, además de que le faltaba todo su dinero. Mientras estaba en Estados Unidos, fue invitado a una reserva india para examinar otro agujero similar al que tenía en su propiedad, que una tribu local encontró. Este nuevo agujero era diferente, su pared interior era metálica, hasta donde alcanzaba la vista. Parecía fabricada. Los indios decían que había una fuente de calor en el interior del agujero. Decían que era una sustancia que se veía y se sentía como el hielo, pero que estaba caliente y absorbía toda la humedad a su alrededor. Un amigo de Mel puso un trozo de este hielo caliente en la estufa de leña de su cabaña. La cabaña se derrumbó porque el extraño hielo había extraído toda la humedad de la madera. Probaron introduciendo una oveja en el interior del agujero. Después de un tiempo la sacaron. Para su sorpresa, la oveja estaba muerta y por el exterior parecía estar normal, pero al abrirla descubrieron que se encontraba cocida por dentro y con una especie de tumor grande palpitante en donde tendrían que haber estado los órganos internos. La pregunta del millón aquí es, ¿realmente esta historia es real o simplemente es una leyenda urbana que circula en internet? Para empezar, no se sabe nada de Mel Waters. Unos opinan que es porque el gobierno utilizó este seudónimo para que no se conociera su verdadera identidad, y otros tantos creen que esto es una prueba de que no existe. Lo que es verdad es que Mel nunca volvió al lugar donde comenzó la leyenda, y también es cierto que antes de que se hiciera público, había un agujero en la zona descrita por Mel, y era conocido y utilizado por los lugareños. Pero desde que el gobierno se hizo con la zona, cualquier persona que intente encontrar el agujero solo encontrará unas vallas y señales de prohibido el paso. Sin embargo, un equipo de televisión viajó hasta el supuesto lugar y lo que encontraron fue una presencia militar extraña. Por último, muchas personas que conducen a través del área juran haber visto un rayo de luz negro o una sombra que emana brevemente desde el sitio.
También hay que apuntar que hay grupos y comunidades muy activas que han pasado mucho tiempo y esfuerzo buscando el agujero sin tener éxito. Algunas personas hicieron imágenes de la región de Mantasha Ridge y curiosamente la sección de la imagen que decía Mel que se encontraba el agujero se mostraba como un gran cuadrado blanco vacío que cubre todo el terreno circundante. Es como si le hubieran puesto un parche en internet. En definitiva, no puedo descartar que esta historia sea cierta, ni tampoco probarla como verdadera al 100%. La única prueba fehaciente es que esta emisión de radio existió, y quedará como uno de los misterios más intrigantes de los últimos tiempos. ¿Tú qué opinas? ¿Crees que el agujero de Mel es un mito o no? Los leo en los comentarios. Hasta aquí dejo este videoprograma, como siempre recordándoles que mi nombre es Leonardo, y nos vemos en la próxima.